Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, o buenos días, depende si están del otro lado del Atlántico, serán todavía, pues buenos días para muchos de ustedes. Gracias por estar aquí, les saluda Jesús Ángel Benito desde Forex Índices a las 15:30 GMT, 17:30 del horario español. Vamos a realizar una sesión en la cual vamos a ver cómo funciona, cómo trabaja una herramienta que se llama avances porcentuales. En otras plataformas viene como líneas porcentuales. Es una herramienta, bueno, en primer lugar, las cotizaciones de un producto evolucionan al alza o a la baja y hay varias referencias para medir la evolución de su cotización. Por ejemplo, desde su valor nominal, desde su valor real y también desde su valor porcentual. Y sobre este valor porcentual es donde nos vamos a centrar en la sesión de hoy. Vamos a ver una herramienta que nos va a permitir medir los avances porcentuales de la cotización de un producto, de cualquiera. Nosotros aplicamos esta herramienta sobre la cotización del petróleo, sobre la plata, sobre el euro dólar, la libra yen, nos da igual, sobre el trigo, la cebada, es igual. Aplicándola desde un punto de partida nos va a decir cuánto avanza porcentualmente o cuánto retrocede porcentualmente esa cotización desde el punto aplicado. En primer lugar, y para conocer el manejo, muchos de vosotros, alumnos de Forex Índices, sabéis ya de sobra cómo funciona esta herramienta, pero seguramente haya muchas personas en la sala que no saben cómo funciona la herramienta. Bueno, hemos buscado la aplicación en esta plataforma, en un icono, y ya la tenemos aplicada sobre el mouse, sobre el ratón, tenemos aplicada, aunque no la veamos todavía. Para quedarla fijada sobre el gráfico, debemos de clicar con el botón izquierdo. Clicamos con el botón izquierdo y aquí tenemos ya la herramienta en funcionamiento. De momento vamos a ver única y exclusivamente cómo funciona. Hemos picado en un sitio determinado del gráfico y vemos cómo funciona la herramienta. Desde el nivel 0, si evolucionamos al alza, nos va a medir los avances porcentuales que tiene la cotización de este producto en concreto al alza. Es decir, hemos aplicado desde un punto y nos va diciendo lo que evoluciona al alza la cotización de este producto. Si picamos en otro nivel de este producto, vemos cómo evoluciona en negativo. Es decir, si desde el nivel 0 que nos marca esta herramienta giramos al alza, nos marcará lo que avanza esta cotización con respecto a niveles porcentuales en positivo, y si giramos por la parte de abajo, a partir del nivel 0, esta herramienta nos va a marcar lo que evoluciona o lo que retrocede la cotización de este producto. Bueno, es muy sencillito, simplemente tenemos que aplicarla sobre un gráfico y sobre una cotización. Bueno, no tiene mayor secreto el funcionamiento de esta herramienta. Ahora bien, vamos a ver en un cuadro que hemos preparado, vamos a ver en un gráfico que hemos preparado para la sesión de hoy. Estamos viendo la cotización del euro dólar. Podríamos haber elegido cualquier otro producto, otro par de divisas, el libra yen, el euro yen o la cebada, el trigo, el petróleo, como comentaba anteriormente, es indistinto. El caso es que vamos a trabajar sobre el euro dólar para ver cómo funciona esta herramienta y cómo medimos porcentualmente la evolución de la cotización del euro dólar. En un primer momento, como vosotros podéis apreciar en la imagen, yo ya tengo colocados estos niveles, pero vamos a ir trabajando sobre ellos. Vamos a clicar la herramienta de avances porcentuales en el 1.10, nivel elegido al azar, no por nada en especial. Vamos a picar la herramienta cuando la cotización del euro dólar estaba en el 1.10 y vamos a evolucionar al alza con esta herramienta. Evolucionamos al alza y en el 1.30 hacemos una parada. Hacemos una parada en el 1.30 y vemos que la cotización de este producto avanza un 18,29%, un 18,30%,
cuando llega al nivel del 1,30. Es decir, cuando lleva 2.000 puntos recorridos, la cotización de este producto aplicada desde el 1,10 genera unas ganancias de un 18%. La cotización evoluciona al alza porcentualmente un 18%. Si seguimos para arriba y llegamos al 1,50, 4.000 puntos por encima de nuestro punto de partida, que fue el 1,10, la cotización, como vemos, evoluciona por encima del 36%, exactamente un 36-30% aproximadamente. Hemos visto un recorrido primeramente de 2.000 puntos con un avance de un 18% y posteriormente un recorrido desde el inicio del 1,10 de 4.000 puntos con un avance de un 36-30% aproximadamente. Aquí en estos avances tan grandes, en estas temporalidades tan grandes, un puntito porcentual arriba o abajo se nos va con total tranquilidad. Hemos aplicado desde el 1,10 lo que avanza la cotización en niveles porcentuales, en 4.000 puntos de distancia. Ahora bien, nosotros vamos a aplicar esta herramienta a continuación desde el nivel 1,30. Vamos a aplicarla, ya la tenemos aplicada, y nos vamos al alza con esta herramienta. Seguimos el curso, nos vamos al alza y nos vamos al 1,50, al mismo nivel que anteriormente habíamos llegado desde el 1,10. Y nos marca un avance porcentual de un 15-39% desde el nivel de el 1,30. Es decir, aunque son 2.000 puntos los que separa la cotización desde el 1,30 al 1,50, son 2.000 puntos exactamente que desde el 1,10 al 1,30, el recorrido son 2.000 puntos, sin embargo, del 1,10 al 1,30 ha evolucionado al alza la cotización un 18%, un poquito más de un 18%, sin embargo, desde el 1,30 al 1,50, que es la misma cantidad de puntos, tan solo ha evolucionado al alza un 15-38%, un 15-39%. Es decir, esto lo que nos dice, lo que nos marca es que la cotización, cuanto mayor nivel adquiere, menos avance porcentual en la misma cantidad de puntos conseguida. Es decir, a la cotización le cuesta más avanzar porcentualmente cuanto su nivel sube más. Cuando el nivel de la cotización se encuentra más arriba, los niveles porcentuales son menores. ¿Por qué? Porque la cotización necesita albergar más puntos para avanzar los mismos puntos porcentuales que desde niveles inferiores. Es decir, que aun teniendo 2.000 puntos de distancia, desde el 1,30 al 1,50, igual que teníamos desde el 1,10 al 1,30, resulta que cuando cogemos la cotización, imaginaos que hemos comprado en el 1,30, en la zona del 1,30, solamente hemos conseguido un 15% de revalorización del euro dólar desde este nivel de el 1,30. Sin embargo, si hubiéramos cogido precio en el 1,10, la revalorización de esos 2.000 puntos hasta el 1,30 hubiera sido de un poco más del 18%. Hasta aquí los dos primeros pasos de las líneas de avance porcentual. Vamos al siguiente paso. Ahora vamos a iniciar el recorrido inverso. Estamos en estos niveles del 1,50 y nosotros vamos a clicar con la herramienta hacia abajo. Es decir, cuando la cotización tiene un retroceso. Y vamos a recorrer también 2.000 puntos de distancia, desde el 1,50 hasta el 1,30. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que vemos? Pues que el recorrido desde el 1,50 hasta el 1,30, aunque sigue siendo de 2.000 puntos, igual que los casos anteriores, sigue siendo de 2.000 puntos, en este caso la cotización solamente retrocede un 13,34%. Es decir, ya tenemos tres variantes. En el primer caso, del 1,10 al 1,30, la cotización avanza un poquito más del 18%,
del 1,30 al 1,50 la cotización avanza simplemente un 15% y desde el 1,50 al 1,30 la cotización retrocede un 13,34%. ¿Qué nos quiere decir esto y qué es lo que nos marca? Pues lo que comentábamos anteriormente, la cotización de un producto cuanto más se expande, cuanto más se revaloriza, los niveles porcentuales necesitan de más cantidad de puntos para avanzar en igualdad. Por la parte de abajo es al contrario, la cotización necesita menos puntos para avanzar porcentualmente. Nosotros vamos a continuación al nivel del 1,30. Volvemos al nivel del 1,30 con un recorrido de 2.000 puntos. Y vemos como desde el 1,30 necesitamos un poco más del 15% para llegar al nivel del 1,10. Cuidado con los avances porcentuales y sobre todo con esta herramienta de líneas de porcentaje, porque es muy útil, pero hay que saber y hay que interpretarla muy bien sobre los gráficos y sobre el producto que estemos operando. Lo que está muy claro, como hemos visto anteriormente, que cuanto más se revaloriza, cuanto mayor es el valor de la cotización de un producto, más nos va a costar avanzar porcentualmente. La cotización necesita avanzar más puntos para darle una revalorización mayor porcentualmente hablando. Esto lo vemos muy claro en la secuencia que vamos a ver a continuación. Una secuencia en la cual partimos del nivel del 1,10 hasta el 1,20. Del 1,10 al 1,20 la cotización se revaloriza en el entorno del 9%, un poquito menos, entre el 1,85 y entre los 8,85 y los 8,90 está la revalorización del euro dólar desde el nivel 1,10 hasta el nivel 1,20. Sin embargo, desde el nivel 1,20 hasta el nivel 1,30 ya solo se revaloriza un 8,46%. Si picamos en el 1,30, el siguiente valor, como podemos ver, ya solamente es de un 7,65%. Es decir, cuanto más arriba vamos cogiendo precio, cuanto más arriba vamos comprando la cotización del euro dólar, menos avanzamos porcentualmente. Es decir, los avances porcentuales necesitan nutrirse, necesitan, por hablar de una forma coloquial, necesitan tragar más puntos para avanzar porcentualmente. De la misma forma, si nosotros buscamos el 1,50 y giramos a la baja con la herramienta de avances porcentuales, vemos que hasta el 1,40 retrocedemos un 6,76%. Desde el 1,40 hasta el 1,30 retrocedemos un 7,11%. Desde el 1,30 hasta el 1,20 retrocedemos ya un 7,80%, 7,75, 7,80%, y desde el 1,20 hasta el 1,10 retrocedemos ya un 8,20%. Es decir, cuanto menor es el valor, mayor se acelera, mayor aceleración sufren los avances porcentuales. Cuanto menor es el precio de la cotización, los avances porcentuales, como vemos, aceleran su ritmo. La herramienta de avances porcentuales, muy interesante, porque no solamente en las cotizaciones sufren movimientos con respecto a su cotización, con respecto a la evolución del precio o un valor nominal, que también se puede hallar la cotización de un producto desde un valor nominal, un valor real o un valor porcentual. Esta herramienta nos va a ser útil para medir los avances porcentuales. Como sabéis muy bien, en economía, y para medir la rentabilidad de un producto en cuestión, se mide la cantidad de puntos que avanza o retrocede en un día, en un mes o en un año. Pero también los inversores se fijan muchísimo en los avances porcentuales. Siempre leemos en informes, el euro dólar ha avanzado un 0,7%,
La libra yen ha retrocedido en el día de hoy un 1,5%, la plata avanza un 4% o el oro retrocede un 2%. ¿Por qué? Porque los inversores, sobre todo inversores de mediano o largo plazo, miden sus rendimientos económicos muchísimo en tantos por ciento, no solamente por los puntos que se van a buscar al mercado. Como siempre decimos, el conseguir puntos en el mercado está bien, pero el conseguir puntos es una herramienta más del negocio, pero no es el fin. El fin y el objetivo nuestro es conseguir dinero. El conseguir puntos, el ganar puntos, evidentemente, mejora nuestras expectativas de negocio si ganamos más puntos que perdemos. Pero cuidadito, porque la clave no está en ganar puntos, sino la clave está en saber leer la cotización de ese producto, entender ese producto, conocer el mercado, leer el mercado y conocer los tramos de avances porcentuales. ¿Cuánto estoy ganando en este tramo? Si estoy ganando 4, estoy ganando 3. Muchas veces, sobre todo en los principales pares de divisas, nos pensamos que estamos ganando 4 y resulta que estamos ganando 3, porque la revalorización no es la misma en un nivel, como hemos visto, cogido el euro dólar en el 1,10 que cuando está en el 1,40. Mucho cuidadito con los pares de divisas, sobre todo. No es lo mismo coger a la cotización en el 1,10 que en el 1,30 que en el 1,50. Sobre todo para operaciones de mediano largo plazo. Para operativa intradía vamos a ver otro mapa a continuación que nos va a marcar niveles más cortitos. Estos niveles son muy amplios, son de 4.000 puntos. Ahora a continuación vamos a ver un mapa de operaciones que nos marca objetivos más cortitos, de 400 puntos, y vamos a ver cómo ya las diferencias entre niveles porcentuales es mínima, como avanza, como retroceden porcentualmente es mínimo. Pero si queremos realizar una buena gestión de capital del producto que estemos trabajando, si queremos forjar una buena base de negocio, necesitamos conocer los avances porcentuales, y esta herramienta de líneas de porcentaje o avances porcentuales nos va a ser muy útil. Vamos a ver, como os comentaba anteriormente, este otro mapa que hemos diseñado en una temporalidad de 1 hora, y hemos marcado el euro dólar por la parte de arriba, hemos marcado el 1,35 y por la parte de abajo nos hemos venido al 1,31, es decir, 400 puntos de distancia. Como veis, desde los 4.000 que marcábamos anteriormente hasta los 400 actuales, nos hemos ido de una temporalidad mayor de mediano largo plazo, nos hemos venido ya a una temporalidad de corto plazo. Vamos a hacer y vamos a ver cómo evoluciona esta herramienta y cómo nos va marcando los avances porcentuales. Vamos a picar en el nivel del 1,31 y vamos a evolucionar hasta el 1,32. Cuando la cotización, hasta el 1,33. Cuando la cotización llega al 1,33, llevamos un avance porcentual de un 1,53%. Desde el 1,31 al 1,33, 200 puntos de recorrido y hemos avanzado un 1,53%. Desde el nivel 1,31 hasta el 1,35, que son 400 puntos, avanza el doble. Evidentemente, si tomamos la misma referencia, el mismo punto de partida, desde el 1,31 hasta el 1,35, avanza un 3,05%. Porque hemos picado en el 1,31 y hemos tenido un recorrido al alza de 400 puntos con una revalorización de esta cotización de un 3,05%. Ahora bien, si nosotros la cotización la hubiéramos cogido en el 1,33, que del 1,33 al 1,35 es la misma cantidad de puntos que del 1,31 al 1,33, sin embargo, y como veremos a continuación, tiene un avance de un 1,50% solamente. Del 1,33 al 1,35 la cotización porcentualmente simplemente ha avanzado un 1,50%. Sin embargo, en estos 200 puntos, del 1,31 al 1,33, la cotización consiguió avanzar un 1,53%. Como vemos, siempre mayor avance porcentual cuanto menor es el precio que cogemos para entrar al mercado.
Por lo tanto, del 1,33 al 1,35 tan solo recibiremos una revalorización de un 1,50%. Al igual que hemos hecho anteriormente en distancias grandes, vamos a hacerlo ahora en distancias cortas. Desde el 1,35 vamos a girar a la baja hasta el 1,33. Como vemos, la cotización del euro dólar cuando llega al 1,33 habrá retrocedido desde el 1,35 un 1,48%. Misma cantidad de puntos, 200 puntos, sin embargo, tan solo tenemos un retroceso de un 1,48%. La cotización del euro dólar se ha depreciado solamente un 1,48%. Y desde el 1,35 hasta el 1,31, estos 400 puntos, como vemos, la cotización del euro dólar únicamente se hubiera depreciado un 2,96%, en vez del 3,05% que tuvimos de rendimiento al alza hasta el 3,05%. Si nosotros cogemos la cotización, vendemos la cotización del euro dólar en el 1,33 y nos vamos a la baja, vemos cómo al llegar al 1,31 tendríamos un retroceso de un 1,51%. Un 1,51%, recordemos que desde el 1,31 al 1,33 habíamos tenido una revalorización de la cotización del euro dólar de un 1,53%. Sin embargo, desde el 1,33, el sentido opuesto, la cotización, como vemos, únicamente se ha depreciado un 1,51%. Vamos a ver a continuación la siguiente tabla para verlo más en detalle. Desde el 1,31 al 1,32 la cotización evoluciona con un 0,77%, es decir, se nos ha revalorizado del 1,31 al 1,32 un 0,77%. Del 1,32 al 1,33 vemos perfectamente cómo se nos ha revalorizado tan solo un 0,76%. Del 1,33 al 1,34 se nos va a revalorizar ya solo un 0,75%. Es decir, como vemos, cada 100 puntos reduce el avance porcentual la cotización del euro dólar. Vamos a iniciar el movimiento opuesto, es decir, vamos a iniciar desde el 1,34 y veremos cómo a la hora de retroceder la cotización del euro dólar, como vemos, retrocede en estos momentos un 0,74%. La misma cantidad de puntos, 100 puntos de recorrido, del 1,33 al 1,34, y la misma cantidad que del 1,34 al 1,33, evidentemente, solo que en sentido contrario. Como vemos, desde el 1,33 hasta el 1,32, ya la cotización vemos su retroceso en avances porcentuales, tiene un poquito menos de retroceso que tenía del 1,33 del 1,32 al 1,33. Vamos a marcarlo bien, se nos ha ido un poquito, como vemos, y vemos cómo aquí ya retrocede la cotización del producto un 0,74%, un 0,74,5% exactamente. Y del 1,32, vamos a marcar bien el 1,32 para que nos salga correcto. Esta herramienta, si no se marca bien, no nos va a orientar. Y del 1,32 al 1,31 retrocede un 0,76%. Como vemos, un retroceso de un 0,76%. Nos dice lo mismo la cotización, cuanto más avanza en positivo, menor nivel porcentual, y cuanto más avanza en negativo o cuanto más retrocede, mayor nivel porcentual. Esto para las gestiones de capitales es muy importante. Recuerdo, una cosa es ganar puntos en el mercado y otra muy distinta, ganar dinero. Quienes operáis en cuentas reales con los principales pares de divisas, sabéis muy bien que el valor del PIC, el valor del punto del euro dólar, no es lo mismo cuando cotiza en el 1,20 que cuando cotiza en el 1,50. Cuidadito con estos detalles, sobre todo si nuestra divisa base es el euro. Cuanto más avanza la cotización del euro dólar, menos valor tiene el PIC.
para quienes tenemos la divisa base euro. Las plataformas viene el avance generalmente en dólares americanos, pero debemos de tener siempre muy claro que una cosa es conseguir puntos en el mercado y otra cosa es cómo los conseguimos y cuánto valor tienen esos puntos. Bueno, habiendo visto ya cómo funciona esta herramienta de líneas porcentuales, que como bien sabéis forma todos los días de nuestro mapa, forma parte todos los días de nuestro mapa de operaciones, pero no solo de nuestro mapa de operaciones diario, sino del semanal, del mensual, del anual, en fin. La herramienta, como veremos a continuación, es muy útil para aprender a leer el mercado y saber qué es lo que nos está diciendo la cotización de un producto, porque simplemente con ver la cotización, si cotiza en el 1.3027 o en el 1.2970, como lo está haciendo en estos momentos en esa franja, pues bueno, está bien, seguir la evolución de la cotización está bien, seguir el precio está bien, pero necesitamos otras herramientas y los avances porcentuales van a ser muy importantes para seguir la evolución de la cotización de cualquier producto. Vamos a ir a un gráfico pequeño, no nos hace falta, simplemente pues para ver la explicación que vamos a dar a continuación. Vamos a ir a un gráfico de 30 minutos, por ejemplo, que nos dé un poquito más de visión de la cotización de este producto. Y vamos a empezar a aplicar la herramienta. Debemos de tener en cuenta que la línea porcentual, los avances porcentuales y esta herramienta es un indicador más como otro cualquiera, es decir, para que un indicador nos sea de utilidad, para que un indicador nos funcione en la operativa y en la negociación de los mercados, necesitamos estudiarlo, necesitamos acoplarlo a la cotización y al producto que nosotros vayamos a operar y a la temporalidad que vayamos a operar. Es decir, un indicador técnico por sí solo no es nada, necesitamos acoplarlo al producto y a la condición de mercado. Un indicador, si no lleva detrás la lectura de mercado y si no lo acoplamos a una condición de mercado aparente y adecuada para ese indicador, no nos va a funcionar. Entonces, a los avances porcentuales y a esta herramienta de líneas porcentuales le ocurre lo mismo. Es un indicador técnico que debemos de saber desde dónde lo aplicamos, cómo lo aplicamos y en qué condiciones de mercado lo utilizamos. Quienes siguen nuestros análisis, quienes nos siguen día a día, saben que nosotros los avances porcentuales los aplicamos siempre desde el precio de apertura de jornada. Y es una utilidad que le vamos a sacar a esta herramienta de avances porcentuales. Vamos a proceder a continuación para ver cómo esta herramienta aplicada desde el precio de apertura de jornada, el precio de apertura de jornada siempre viene marcado por el horario internacional GMT, las 00 horas GMT. Aplicado desde el precio de apertura de jornada, si nosotros picamos con la herramienta sobre el punto de partida de jornada, que hoy el eurodólar lo ha tenido en el 1.2969, si aplicamos la herramienta, sabemos de momento cuál es el punto de partida de jornada, el 1.2969, y desde ahí, con esta herramienta, sabemos los avances porcentuales que va teniendo la cotización del eurodólar. Un 0,23, un 0,50, un 0,61, un 1%, un 1,5, un 2, en fin, bueno, para llegar a un 1,5 o un 2% de avances porcentuales en el intradía es mucho, para el eurodólar generalmente no lo consiguen. Entonces, como comentábamos, esta herramienta aplicada desde el punto de apertura de jornada al alza nos va indicando los movimientos que avanza porcentualmente la cotización del eurodólar y por la parte de abajo nos va indicando lo que retrocede desde su punto de partida. Recordemos que la clave está en saber aplicar el nivel de partida con esta herramienta. Como hicimos al principio de la explicación, nosotros esta herramienta podemos colocarla en cualquier nivel, al azar.
la clave está para una correcta utilización y para que las estrategias no sean efectivas en el tiempo, es utilizarla desde un nivel. Nosotros estamos aplicándola desde el precio de apertura de jornada, en un principio. Y desde ahí, pues podemos trazar unos niveles que actuarán como soportes y resistencias a lo largo de la operativa intradía. Y mañana ya no nos servirán. ¿Por qué? Porque mañana ya tendremos otro punto de partida de jornada, tendremos otro precio de apertura de jornada y desde ahí marcaremos esos niveles. Con respecto a los niveles que vamos a marcar o que podemos marcar, depende muchísimo del producto que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar un euro-dólar que trabajar un libra-dólar, que trabajar un euro-yen o trabajar el oro y la plata. Cada producto va a responder a un avance porcentual y no es lo mismo, como comentábamos, el euro-dólar, que puede responder muy bien al 0,23%, como lo estamos viendo en estos momentos, que un libra-yen, que un euro-yen, que la plata o el oro, que generalmente responden a niveles enteros porcentuales, al 1%, al 2%. Debemos de testear y debemos de estudiar desde un nivel de partida, desde un punto de partida. Con esta herramienta debemos de estudiar qué niveles porcentuales y qué avances porcentuales respeta históricamente la cotización de ese producto. Repito, es una herramienta que nos va a ser de utilidad, pero debemos de testearla. Ninguna herramienta por sí sola es útil en el mercado. Necesitamos unas bases históricas y necesitamos unos estudios sobre la cotización y sobre la temporalidad que vamos a trabajar. Desde el punto de partida de jornada podemos plantear estrategias para cualquier producto cotizado, utilizando esta herramienta como líneas de soporte o líneas de resistencia, dependiendo de por dónde circule la cotización. Ahora bien, estamos en una temporalidad cortita de 30 minutos que nos puede servir perfectamente para operativa intradía. Pero si nosotros vamos a una temporalidad diaria, por poner un ejemplo, y nos vamos al día 1 de mayo, vamos a comprimir un poquito el gráfico, y nos vamos al día 1 de mayo, aplicamos la herramienta porcentual el 1 de mayo, en el precio de apertura del 1 de mayo, que la cotización del euro-dólar la tuvo en el 1,3169, si nosotros aplicamos esta herramienta en el 1,3169, aparte de saber su precio de apertura mensual, también nos va a servir para tener una referencia y para utilizarla en una operativa ya de corto o mediano plazo. Evidentemente, aquí los niveles no pueden ser los mismos que en una operativa de corto plazo. Aquí los niveles hay que ampliarlos, aquí nos tenemos que ir ya a avances porcentuales a números enteros, al 1, al 2, al 3, al 5%, al 7, al 10. En fin, ya avances muy abultados. Pero siempre partiendo desde el precio de apertura mensual, nos podemos plantear unas estrategias efectivas para utilizar esta herramienta. Igual que hemos trazado desde el precio de apertura diario y el precio de apertura mensual, las podemos trazar si queremos, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, las podemos trazar desde el precio de apertura semanal. El precio de apertura semanal, el domingo por la noche, la cotización del euro-dólar lo ha tenido en el 1,2968, un puntito por debajo del precio de apertura del lunes día 3. En el 1,2968, su punto de partida semanal, y desde ahí, también con estos avances porcentuales, podemos plantearnos unas estrategias. ¿De qué forma? Simplemente colocando unos niveles de soporte o de resistencia siempre testeados, históricamente no podemos mañana por la mañana coger esta herramienta de avances porcentuales, colocarla donde queramos y aplicar unos niveles y que nos sirvan de soporte o de resistencia. No, repito, como cualquier indicador técnico debemos de testearlo, debemos de estudiarlo e históricamente tiene que darnos unos resultados la cotización de ese producto. Si históricamente el euro-dólar nos dice que para operativa intradía el 0,23% es muy respetado, pues debemos de utilizar ese nivel para operar con el euro-dólar. Por supuesto, mediante una correcta lectura del mercado y una interpretación
correcta del mercado. No todos los días, no todas las semanas, no todos los años los avances porcentuales se comportan de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Pues que dependiendo de las condiciones de mercado, si nosotros vamos a un gráfico pequeño de 5 minutos en el euro dólar, dependiendo de las condiciones de mercado que tengamos, las que tenemos en el día de hoy son de rango totalmente. Los avances porcentuales nos pueden servir de soporte, nos pueden servir de resistencia, nos pueden servir utilizándolos en la operativa como rebotes o nos pueden servir utilizándolos en la negociación como quiebres. Es decir, lo único que nos va a marcar los avances porcentuales es un punto de inflexión, un punto de soporte y de resistencia, y luego, sobre ese punto de soporte o de resistencia, nosotros debemos de saber cómo actuar. ¿Cómo debemos actuar sobre un punto de soporte y de resistencia aplicado con un nivel porcentual? Pues eso ya nos lo va a decir nuestro conocimiento de mercado, nuestra lectura y nuestra interpretación. No todos los días el 0,23%, el 0,50% o el 0,61% son de utilidad, eso en primer lugar. No todos los días respeta el mismo nivel y no durante todos los meses respeta también. Debemos de estudiar, debemos de hallar una media de los niveles que históricamente han sido más respetados. Pero dentro de esa media, lo imprescindible, como siempre, para cualquier indicador técnico para negociar en el mercado, correcta lectura e interpretación de la cotización del producto. Sin la correcta lectura e interpretación del producto que estemos operando y conocer perfectamente la temporalidad en la cual estamos operando, no vamos a negociar bien nunca en el mercado. Primero, lectura, interpretación y conocimiento del producto. Y en cuarto lugar, conocer la temporalidad en la que estemos trabajando. Y después ya aplicamos estrategias, indicadores técnicos y todas las herramientas de que dispongamos o todas las herramientas que conozcamos. Pero si la primera parte la desconocemos, nos podemos olvidar de indicadores técnicos y de estrategias. Lo mismo ocurre con las líneas porcentuales. Se comportan estadísticamente de cierta forma a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia en la cotización del euro dólar, en la cotización del libra yen, del oro, de la plata. Históricamente tiene unos registros, tiene unos baremos por los cuales podemos guiarnos. Pero así y todo debemos de contar en última instancia con la condición de mercado que nos marca ese día, o si operamos en intrasemana, con la condición de mercado que nos marca esa semana, para después saber cómo actuar sobre estos avances porcentuales, si actuar al quiebre, si actuar al rebote, si actuar a favor de un nivel histórico de congestión, si actuar en contra de ese nivel, en fin, todo eso ya entra dentro del planteamiento que cada uno tenga y de la visión que cada uno tenga de la cotización del producto en cuestión. Esta es una forma de aplicar los avances porcentuales, como hemos dicho anteriormente. Podemos aplicarlos desde el punto de partida de jornada, desde el punto de partida semanal o desde el punto de partida anual, trimestral, en fin. Siempre los precios de apertura nos van a guiar. Independientemente de que esta herramienta la utilicemos o no para operar, de nada nos cuesta aplicarla de vez en cuando y saber desde un punto, desde este puntito de aquí, por ejemplo, lo que lleva avanzado la cotización, un 0,13%, un 0,14%, desde este puntito de aquí. Desde este otro puntito de aquí, lleva la cotización un 0,31%. Desde los máximos intradiarios, en estos momentos, retrocede la cotización un 0,14%. En fin, independientemente, como digo, de que esta herramienta la utilicemos para operar en el mercado o no, nos va a ser muy útil para realizar eso que es tan importante en la negociación, la lectura del mercado. Esta herramienta nos va a ayudar muchísimo y nos va a servir de apoyo para realizar esa correcta y esa interpretación del mercado que necesitamos para después aplicar nuestras estrategias. Hemos visto una utilidad, no hemos dado niveles concretos, pero hemos visto la utilidad de esta herramienta y ahora vamos a ver
otra utilidad que tiene esta herramienta también para negociar en el mercado. Vamos a ir unos días atrás, por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos nos vamos a ir atrás en el tiempo porque el día de hoy, la verdad, nos dice muy poquito la cotización. Vamos a ir, por ejemplo, al viernes de la semana pasada. Vamos a ir al viernes de la semana pasada, vamos a ver la secuencia del euro-dólar y vamos a poder apreciar cómo esta herramienta también nos va a ser muy útil en las recogidas de beneficios. Cuando la cotización inicia un movimiento, siempre hay recogidas de beneficios, bien sea al alza, bien sea a la baja. En estos momentos, cuando la cotización el día 9 de mayo cotizaba en estos niveles del 1.3160, inicia movimiento bajista, siempre hay unas recogidas de beneficios por los inversores de corto plazo. Movimiento, recogida de beneficios, movimiento, recogida de beneficios y así sucesivamente. La cotización no gira en vertical a la baja ni gira en vertical al alza. Y para estos retrocesos y estas recogidas de beneficios nos va a ser muy útil esta herramienta. ¿De qué forma? Precisamente aplicándola desde el punto mínimo desde el que ha iniciado esa recogida de beneficios. En este movimiento bajista, como vemos, del jueves de la semana pasada, la cotización, si le tiramos un avance porcentual, como vemos, nos va a chocar con el 0,15%. Y desde el 0,15% nos inicia otra vez movimiento a la baja. Si seguimos desde este mínimo de aquí, con un avance se va hasta el 0,15%. ¿Casualidad? No. Tiramos para la baja, los otros retrocesos no los tenemos en cuenta porque no llegan a ese nivel que tenemos como referencia del 0,15%. Y si nosotros nos guiamos por estos mínimos y giramos al alza, también nos toca como precios de referencia esos niveles. En este día, el 0,15% en retroceso y en recogidas de beneficio fue un nivel porcentual clave, lo cual no quiere decir que sea el nivel porcentual que nos va a servir para cualquier temporalidad y cualquier día de negociación, ni mucho menos. En este día en concreto sí nos fue de utilidad y nos sirvió de referencia, pero otros días se nos va al 0,23%, se nos va al 0,30% o se nos va al 0,38%. Para ello, como he dicho anteriormente y he repetido ya en varias ocasiones, necesitamos conocer la condición de mercado y estudiar bien el producto que estamos operando para saber dónde, en qué niveles porcentuales y en qué niveles de recogida de beneficios están haciendo el día de hoy los inversores esas recogidas de beneficios. Si están en el 0,15, si están en el 0,20, si están en el 0,25, esas recogidas de beneficios, ¿dónde están? ¿Por dónde le podemos meter mano, por decirlo de una forma vulgar, a la cotización de ese producto y aplicar esta herramienta de líneas porcentuales? Utilísima esta herramienta para medir los avances y las recogidas de beneficios. Si nosotros nos vamos a ir simplemente para ver un detalle, vamos a irnos a un gráfico de temporalidad trimestral, un gráfico de temporalidad trimestral, un gráfico muy amplio. Estamos viendo la cotización del euro-dólar. Si nosotros tiramos unos avances porcentuales, desde los máximos históricos del euro-dólar, en el 1,60, un poquito por encima llegó a cotizar, en el 1,60, y nosotros retrocedemos hasta la zona que está ejerciendo de soporte, vemos perfectamente cómo es el 23% de recorrido. ¿Casualidad? No. La lectura de los niveles porcentuales, importantísima. Saber lo que avanza la cotización de un producto porcentualmente, clave, determinante. Para el intradía, intrasemana, operaciones de mediano largo, operaciones de muy largo plazo sobre todo, y para estas recogidas de beneficios, como la que estamos viendo en el euro-dólar, de largo plazo, mejor dicho, de muy largo plazo. Recogidas de beneficios totalmente naturales, que es lo que ha hecho el euro-dólar desde sus máximos históricos
nos engañen, el eurodólar lo único que tiene es una recogida de beneficios del muy largo plazo. Su condición alcista sigue siendo potente en el muy largo plazo, como podemos ver en la imagen. Para estas lecturas del mercado, clave determinante los avances porcentuales. Independientemente, como he comentado anteriormente, de que la usemos directamente para operar con unas estrategias concretas y con unos niveles porcentuales concretos, independientemente de eso, aunque solo la utilicemos para orientarnos de la cotización de un producto, cuánto retrocede desde un nivel, cuánto avanza desde otro nivel, desde un máximo, desde un mínimo, desde un precio de apertura de jornada, desde un precio de apertura anual, simplemente para eso ya nos es muy útil, porque la ayuda que nos va a generar y que nos va a proporcionar para realizar la correcta lectura del mercado es inmensa, esta herramienta. La consideramos imprescindible e indispensable para poder manejarnos en los mercados financieros. Si ustedes son habituales seguidores de Forex Índices, saben que siempre en nuestros informes siempre va la cotización acompañada del avance porcentual, tanto en nuestros análisis diarios, semanales, como mensuales, como anuales. Siempre referenciamos los avances porcentuales. ¿Por qué? Porque los consideramos primordiales a la hora de ver la revalorización en puntos porcentuales de la cotización de un producto. Bueno, llevamos... se nos ha ido el tiempo. Llevamos casi 50 minutos de sesión, prácticamente no nos queda tiempo. Bueno, pues pasamos a alguna rueda de preguntas. Vamos a ver si tenemos por aquí algunas preguntas o algunas dudas. Mientras tanto, y como es habitual, os voy a pasar el link de nuestra página de Forex Índices. Si tenéis alguna duda, algún comentario que hacernos sobre esta herramienta, sobre otras, sobre el mercado en general, o hacernos alguna consulta un poco más privada, pues bueno, ahí os paso el link de nuestra página como siempre. Podéis poneros en contacto con nosotros a través del formulario y lo antes posible pues os contestaremos a esas dudas o estas preguntas. Bueno, vamos a ver si podemos contestar alguna pregunta. La verdad es que pensé que no se había ido demasiado el tiempo y sí se nos ha ido. Vamos a ver alguna preguntilla que tengamos por aquí. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas y bueno, pues no nos va a dar tiempo, la verdad, a contestar a todas ellas. Vamos a ver. Por aquí, bueno, gracias a los comentarios anteriores, como comentaba anteriormente. Por aquí nos dice Elementalone, nos pregunta Jesús Ángel, entonces deberíamos elegir operar los instrumentos que registren mayores porcentajes de avance. Vamos a ver, lo hemos explicado al principio y lo vamos a volver a explicar. Si nosotros cogemos la cotización del euro dólar, por ejemplo, en la paridad 1 a 1, y nos dirigimos hacia el 1,20, la cotización habrá avanzado porcentualmente, se nos habrá revalorizado desde la paridad 1 a 1 un 20%. Es decir, hemos tenido una revalorización de un 20% partiendo desde la paridad 1 a 1. Ahora bien, si nosotros entramos al mercado en el 1,20 y nos vamos hasta el 1,40, que son 2.000 puntos de diferencia igual, vemos que la revalorización es solamente de un 16,60%. Es decir, desde la paridad 1 a 1 hasta el 1,20 nos ha generado un 20% de avances, pero sin embargo, desde el 1,20 hasta el 1,40, que son 2.000 puntos igualmente de diferencia los que hay, nos ha generado solamente un 16,61% de avances porcentuales.
¿A qué conclusión nos lleva? Pues a la conclusión de que la cotización de un producto, cuanto más barata la cojamos, más se nos va a revalorizar a lo largo del tiempo. Cuanto más cara, cuando cojamos tramos, la cotización más avanzada, cuanto más alta esté la cotización, menos revalorización vamos a conseguir en términos porcentuales. Cuanto más baja, si en vez de en la paridad 1 a 1, nosotros hubiéramos entrado en los 0,80, desde los 0,80 a la paridad 1 a 1, la cotización se hubiera revalorizado un 25%, un 24,95% exactamente, desde los 0,80 hasta la paridad 1 a 1. Como vemos, los avances porcentuales disminuyen a medida que la cotización avanza. Repito, los avances porcentuales, cuanto más avanza la cotización, más puntos necesita los avances porcentuales. Espero haber contestado a tu pregunta, Elementalone. De todas formas, ya nos conoces muy bien, Elementalone, sabes dónde estamos. Si tienes alguna duda más, pues nos lo comentas. Vamos con la siguiente duda. Héctor Flores nos dice, ¿cómo se llama la herramienta y dónde la consigo? Bueno, la herramienta es simplemente unos avances porcentuales. La herramienta se llama líneas porcentuales. Como veis, lo único que hace esta herramienta es marcar unas líneas sobre los avances porcentuales, de ahí su nombre, líneas de porcentaje. En otras plataformas viene como variación en tanto por ciento, en fin, pero siempre referidos a los avances porcentuales. Hay varias plataformas, pocas, no muchas, la verdad, que tienen y utilizan esta herramienta. A mí personalmente y a Forex Índices no nos gusta hacer publicidad de las plataformas con las que trabajamos o las cuales utilizamos. Si alguien de los presentes quiere decirlo, pues con toda libertad lo puede decir, porque muchos de los presentes saben qué plataforma usamos, pero bueno, no nos gusta hacer publicidad de ningún tipo y de ahí y si tenéis alguna duda de las plataformas que se utilizan o dónde se puede conseguir esta herramienta, os ponéis en contacto con nosotros sin ningún compromiso y os explicamos perfectamente cómo se puede conseguir esta herramienta de líneas porcentuales. Por aquí ya veo una contestación de Josep. Osmin Gerardo nos realiza una pregunta más bien con respecto a unas gestiones de capital. Nos dice que si tenemos como divisa la base del dólar americano, nos afecta también. Todo está correlacionado y todo afecta en el mercado, puesto que si el euro sube, el dólar se deprecia y por tanto tú estarás perdiendo poder adquisitivo con respecto al euro, en fin, pero eso ya entra dentro de gestiones de capital, entra dentro de otras nociones y otros conocimientos del mercado que, bueno, no es la sesión de hoy, no es el tema de la sesión, lo comenté simplemente así de pasada, un poquito para matizar lo importante que es conocer los avances porcentuales. Sí, claro, cuando se trabaja en yenes nos dice Osmin Gerardo que sí, por supuesto, en cualquier producto cotizado hay que tener muy en cuenta los avances porcentuales, sobre todo en divisas. Cuidadito con esas gestiones de capitales, que el PIB, el punto es el punto, pero la rentabilidad que nos está generando ese punto no es siempre la misma. Cuidado, vuestra divisa base, ¿cuál es? Si es el dólar americano, si es el euro, si es el dólar canadiense, si es el dólar australiano, muy importante siempre para ver qué rentabilidades estamos obteniendo en nuestra divisa base. Importantísimo, repito, para ver después. Unas veces nos puede parecer que estamos consiguiendo más rendimiento y resulta que es al revés. En vez de estar ganando 4, ganamos solamente 3. Y otras veces al revés. Nos parece que estamos ganando solo 3 y resulta que estamos ganando 4. Cuidadito, pero repito, no es el tema de la clase de hoy, no es el tema de la conferencia de hoy. Sí, Osmin Gerardo, evidentemente la plataforma te puede marcar un avance de 10 puntos
en el euro dólar siempre, y tú vas a ganar o a perder 10 dólares, es siempre referido a la cotización del euro dólar, pero si tú te fijas y quieres pasar eso a euros, no es lo mismo. Si tu divisa base es el euro, verás que cuanto más avanza la cotización, cuanto más sube la cotización del euro dólar, menos rendimiento estás recibiendo en euros, ¿eh? Cuidadito con las divisas base que tenemos cada uno, porque, repito, es clave. Si es necesario, algún día dedicaremos una sesión educativa a estos temas que son trascendentales para desenvolvernos en los mercados financieros. Bueno, vamos a continuar con alguna pregunta más. La verdad es que estamos terminando ya la sesión. Vamos a contestar una preguntita más o un par de ellas si nos da tiempo. Sí, Héctor Flores nos dice la hora de apertura que habla. Me imagino que la hora de apertura a la que te refieres es la apertura diaria, el horario internacional 00 GMT. El mercado de divisas, como sabéis muy bien, no cierra diariamente, circula las 24 horas del día y debemos de tener siempre un nivel de apertura de referencia. Y el nivel de apertura de referencia en el mercado de divisas, puesto que no para su cotización, no es como en la bolsa, por ejemplo, la bolsa española, la americana o la alemana, tiene su hora de apertura. En este caso, la bolsa europea, la bolsa alemana o la española está abriendo a las 7 GMT, a las 9 del horario español, del horario europeo, ¿no? Entonces, una cosa es las aperturas de bolsa y otra cosa es las aperturas del mercado de divisas, que siempre debe ir referenciado a las 00 horas GMT. Si vosotros trazáis el precio de apertura en las 00 GMT, veréis cómo día tras día lo respetan las cotizaciones. Quienes siguen nuestros análisis habitualmente lo saben muy bien, cómo los puntos de partida son esenciales y vitales para seguir la evolución de las cotizaciones en el intradía. Igual que las aperturas semanales para realizar una operativa de corto mediano, las aperturas anuales siempre son básicas. Evidentemente las aperturas anuales son muy fáciles de plasmar, como las aperturas mensuales también, pero las diarias quizás tengan un poquito más de complicación por eso de que hay que aplicarla a las 00 GMT. Y cuidadito no confundir también la apertura mensual con la apertura del lunes por la noche. No es lo mismo la apertura del domingo, que es la apertura mensual, que las 00 horas GMT del lunes. Atentos también a esos detalles y a esas claves, porque, repito, son claves y son fundamentales, sobre todo si vamos a trabajar con una herramienta como la que hemos explicado en el día de hoy. Bueno, pues ya tenemos que terminar la sesión. Siento no poder contestar a las preguntas que han quedado pendientes e intentaremos hacer otra sesión dedicada a avances porcentuales más adelante. Y bueno, de todas formas, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión al respecto, pues bueno, podéis poner en contacto con nosotros. Os paso otra vez el link de nuestra página. También podéis seguirnos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Google, a través de YouTube, en fin, estamos en todas las redes sociales. Ahí os paso el link de nuestra página y desde nuestra página podéis acceder a nuestro Facebook, nuestro Twitter. Recibiréis todas nuestras actualizaciones, las previsiones semanales, los análisis de apertura del mercado europeo, también los informes que se vayan produciendo a lo largo del día, de hora punta, en fin, recibiréis todo si estáis asociados a nuestras redes sociales y estáis en Forex Índices. Muchísimas gracias a todos los asistentes, veo que ha sido un número muy nutrido. Agradeceros como siempre, y ya sabéis que nuestra apertura europea en directo y en formato de vídeo está en formato de vídeo, la tenéis siempre a partir de las 6 GMT de la mañana, aproximadamente entre 6 y 6:30 GMT, aproximadamente a las 7 de la mañana del horario español, 5 del horario internacional GMT. Ya en formato de vídeo tenemos colocado nuestro análisis, y también luego en directo podéis seguirlo a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español a través de FX Street. En fin, para seguir estas herramientas solo tenéis que uniros a Forex Índices, y una vez más daros las gracias a todos
y en la próxima sesión intentaremos enfocar un poquito la operativa e intentaremos dar algunas claves del mercado con esta herramienta de avances porcentuales. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.